Ahora, Padre, en el nombre del Padre, Muy del bien. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos envíe su Espíritu, que es el Espíritu bueno, que tiene que entrar en nosotros y guiarnos con su luz, con su fuerza, y de esa manera permitirnos excluir absolutamente los espíritus malignos. Y vamos a tener entonces también la asistencia de la Virgen María diciendo el Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, Padre, todo suyo. Muy bien. Es un tema muy clave porque, como hemos explicado, ha habido un problema, ¿no?, en la teología de la primera mitad del siglo XX a causa del racionalismo en la exégesis bíblica, promovida tanto por una teología judía talmúdica inadecuada, por una serie de protestantes como Bullmann y algunos teólogos católicos como Hack, Sonnenberg, que negaron la existencia de los diablos, diciendo que son creencias ancestrales. Entonces, a mí me pareció que es muy conveniente recordar una serie de cuestiones de antropología teológica, que es la materia de la teología donde se estudia la creación de los hombres y de los ángeles, la caída de los ángeles y de los hombres, y también pues, ver una serie de nociones de soteriología básicas que nos ayuden a recordar lo que es nuestra fe, lo que decimos en el credo, pues que es lo que creemos, ¿no?, acerca de lo que es este mundo. La primera verdad del credo, tanto en el símbolo de Nicea como el apostólico, es que creemos en un solo Dios, creador de cielo y tierra, cielo, los ángeles y los santos. Entonces, la perspectiva, ahora que tantos lugares, por desgracia, celebran esa fiesta que se ha paganizado de Halloween, y que es toda una visión terrorífica acerca de los espíritus, de miedo, de pánico, de conjurarlos con la calabaza, esa linterna, de conjurarlos con el truco o trato, conjurarlos vistiéndose de demonios, de muerte, de espíritus, de monstruos. Pues claro, esto es totalmente distinto y completamente opuesto a la visión cristiana de la creación, ¿no?, en la que pues sabemos que hay un único Dios y que todas estas criaturas que caen, los ángeles caídos, son criaturas que no son dioses, como los adoran pues todas las culturas animistas. Esto pues es uno de los puntos fundamentales de nuestra fe. Y digo que hay que recordar pues estas verdades sobre la creación como el misterio fundamental, porque es el que nos va a permitir luego pues que toda la sanación, toda la liberación de las personas afectadas por las consecuencias preternaturales de la caída de Adán y Eva, pues que todo eso se plantee de una manera adecuada, sin perder de vista que Dios tiene que ser el centro, que no hay que darle protagonismo a los diablos, que en segundo lugar, planteándose que no hay que tener miedo a los demonios, ni hay que creer ni confiar en ellos, ¿no? Y teniendo pues ese sentido de confianza
en un Dios que es providente y un Dios que gobierna todo. Aunque su gobierno no sea un gobierno como nosotros nos imaginamos, violentando la libertad, sino es un gobierno, ha creado seres libres, los gobierna respetando su libertad, para bien y para mal, y reconduciendo, porque como los seres que se alejan de la naturaleza, del plan de Dios, van en contra de sí mismos, ¿no? Y entonces, pues, se hacen daño a sí mismos, ¿no? Entonces eso, ese reconducir, cómo Dios reconduce a la creación y cómo hace que, como veíamos hace unos días en la carta a los romanos, hace 2 días, y que para los que aman a Dios todo es para bien. Todo es para bien. No que todo sea bueno, sino que todo contribuye, porque nada se puede abstraer, se puede alejar del gobierno divino. Uno puede oponerse al plan de Dios, uno puede rechazar el plan de Dios, pero no puede alejarse en su naturaleza. Entonces hay una serie de puntos que son muy claves y que conviene recordar acerca de esta verdad de la creación. Lo primero, pues que es una creación que Dios la realiza con sabiduría y amor. La realiza en su Hijo por medio, dijo Dios, Él crea a través de su Hijo, la sabiduría, que luego se encarna, y además ama lo que ha creado. El Espíritu entrega su Espíritu a aquello a eso que ha creado con sabiduría, ¿no? Y entonces es un mundo que, dice el Génesis, eran las cosas, miró Dios y era muy bueno. Era bueno, dice en unas ocasiones, hablando de las cosas creadas, y luego muy bueno, cuando habla del ser humano, pues era muy bueno. Lo crea a su imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, primero Dios crea con sabiduría. Esto pues es importante a la hora de entender que detrás de todo esto, muchas veces la gente dice, ¿cómo es posible un Dios que sea bueno, que sea todopoderoso y que permita pues estas crueldades? Porque la característica más importante de los demonios, así como la característica de Dios, de su misericordia amorosa, pues la característica de los diablos es su crueldad. La crueldad, es decir, cómo son seres agresivos porque han rechazado su naturaleza. Entonces están incómodos. Como dicen los psiquiatras, la agresividad es síntoma de tristeza. Cuando están incómodos consigo mismos, pues eso lo proyectan en la crueldad, en la agresividad, ¿no? Bueno, pues Dios crea con sabiduría y con amor. Y que todas estas cosas tienen un plan y hay que aprender, hay que ayudarle a la gente que padece estas crueldades, pues ayudarle a no desconfiar de Dios, como hizo el santo Job, ¿no? Que Dios le dice, bueno, hombre, tú no te has rebelado contra mí, le dice en el capítulo 38, ¿no? No te has rebelado, no has blasfemado contra mí, pero sí has pecado de una cosa, de racionalismo. Has querido entender, y se lo va explicando en ese capítulo 38 y 39, y luego el 39 y el 40, perdón, el 40 y el 41, les va explicando cómo Él es el Dios que gobierna todo, que se le somete el Leviatán, los demonios, que se lo somete, que todo está, pero que Él respeta y le va diciendo, hay muchas cosas que no entiendes, que se te escapan. Tú estabas cuando yo creé los montes, cuando separé las aguas, tú sabes cómo paren las gacelas, tú sabes, y le va preguntando y le hace ver que no podemos pecar de racionalismo, es decir, pretender tener todos los elementos, comprenderlo todo. Hay que procurar entender a Dios, pero no pretender abarcarlo, porque la infinitud divina es imposible meterla en nuestra cabecita limitada. Y entonces, muchas veces pecamos de eso. Y hay gente que cuando está pasando mal se queja, se revela contra Dios porque le achaca, y es lo que le hace ver, que Dios no es el autor del mal y que Dios no quiere nada de eso, que si lo permite es para un bien muy superior, es para que Él pueda y mucha gente pueda participar de la gloria divina, ¿no? De la felicidad divina. Entonces, Dios crea por sabiduría y amor, Dios crea de la nada, es decir, no hay nada que se sustraiga
del gobierno divino. No hay nada que no haya sido creado por Dios y por tanto que pueda eso sustraerse de su poder. No hay nada. El hecho de que Dios permita la libertad y permita que el rechazo y que se condenen las personas que no quieren compartir esa comunión interpersonal con la familia trinitaria, bueno, pues eso lo hace porque la única manera de que podamos ir al cielo es que seamos libres. Porque, claro, la felicidad es precisamente esa comunión interpersonal que requiere que seamos personas, seamos un yo, y que uno, los dones que Dios te ha regalado, los interiorices. Eso es la libertad, interiorizar, la capacidad de interiorizar, de hacer propia toda la naturaleza, todos los dones que Dios nos ha concedido, nos ha regalado, ¿no? Dios crea de la nada. Tiene todo bajo su mando, ¿no? Su mando. Dios crea un mundo ordenado y bueno. Esto es otra de las realidades fundamentales en el ministerio exorcístico, hacer comprender que todo lo bueno procede de Dios y todo lo malo procede del mal uso de la libertad que hacemos las criaturas personales. Los demonios, en primer lugar, y luego, después de la tentación de Satanás a Adán y Eva, a Eva y a Adán, pues de ese apartarse del plan divino, porque el plan de Dios es súper ordenado, súper justo, súper bueno, y por eso viene el santo temor de Dios, que es que dice siempre la Escritura, tanto el libro de la sabiduría como el libro del eclesiástico, pues van a insistir que el comienzo de la sabiduría es el santo temor de Dios. El temor a alejarse del plan de Dios, el temor a alejarse del amor de Dios, porque Él es el Padre que nos conoce, nos ama, como decía San Miguel, ¿quién como Dios? ¿Quién mejor que Dios nos conoce? ¿Quién nos ama más que Dios? ¿Quién mejor que Dios? ¿Quién más poderoso que Dios? ¿Quién nos puede conceder todo mejor que Dios? No, nadie como Dios, ¿no? Entonces, un mundo ordenado y bueno. Luego, Dios trasciende la creación y está presente en ella. Es decir, Dios no es como piensan los budistas o los hinduistas, que la felicidad está en diluirse en Brahman, en esa energía universal, que no es un Dios personal, sino que es una energía universal, y entonces diluirse en eso y hacerse divino. Eso es porque al final todo es Dios, ¿no? Y no, para nada. Dios trasciende, ha creado un mundo que es distinto de su naturaleza, esa imagen y semejanza, pero no es Dios, no es divino, sí es de creación de factura divina, pero no es de naturaleza divina. Entonces, pues, Dios trasciende la creación, aunque está presente en ella, como explica San Pablo en el discurso en el Areópago, cuando dice, en él vivimos, nos movemos y existimos. Estamos en sus manos, y por eso decía San Agustín, te he buscado fuera de mí, cuando tú eres lo más íntimo a mí mismo. Te he ido buscando por todas partes en tus criaturas que si no existieran en ti, no serían. Y no me he dado cuenta de que todo estaba en tus manos, que todo procede de ti, que nada se aleja, porque si dejaran de estar en tus manos, no subsistirían. Entonces, pues ese mundo en el que está presente, la presencia de Dios en todo, pero, claro, respetando que Él gobierna ese mundo según la naturaleza que ha dado a cada criatura. Los seres libres como libres, y a los seres instintivos, pues instintivos a través de sus instintos, ¿no? Y luego el quinto punto, que es importante a la hora de entender pues que Dios mantiene y conduce la creación. Se llama la providencia y el gobierno divino, que a veces nos cuesta entender, y que cuando se sufre, y claro, las personas que más sufren, por eso es tan importante tener un corazón misericordioso, porque a veces predicamos la misericordia y no nos damos cuenta de que misericordia es cor miser, corazón sensible a la miseria ajena. Y los que padecen más miseria, los que sufren más,
son los que están atacados directamente por los espíritus inmundos, estos seres que son los más crueles de la creación. Y cuando eso sucede, pues cuesta entender que Dios es poderoso, que Dios... Claro, la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios cuando se ha producido esta tragedia? Cuando un inocente es abusado, cuando Dios está en su Hijo en la cruz. Está compartiendo nuestros dolores, ahorrándonos muchos de ellos y ayudándonos como buen cirineo a llevar a aquellos que no nos puede evitar. Lo que sucede es que cuando nos alejamos de él, pues entonces sin él el yugo no es suave y sin él la carga no es ligera. Pero si seguimos el plan del Padre, que nos ha enviado a su Hijo para hacer de buen cirineo, con él, como decía Jesús, venid a mí cuando estéis agobiados, cuando estéis destruidos, cuando estéis cansados, cuando estéis desesperanzados, venid a mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis reposo, sosiego en vuestras almas, porque conmigo el yugo es suave y la carga es ligera. Bueno, pues ese profundizar en lo que es la providencia divina, ¿no? Esa divina providencia, pues es algo muy importante, ¿no? Porque en esta materia, pues hay que tenerla muy presente y saber que Dios, como sabemos, como hemos estudiado, pues que Él ejerce su providencia dando a sus criaturas una participación en su acción, lo que se llaman las causas segundas. Como Dios cuenta con la acción de sus criaturas, las inanimadas, las animadas, las que tienen alma, los vegetales, las plantas, los hombres, y las criaturas espirituales, cuenta con todos ellos, se sirve de todos ellos para el bien, todo contribuyendo para el bien de los que lo aman. Esto pues es esa... claro, ahí se presenta pues, siempre el escándalo del mal, como ya hemos dicho, ¿no? Que siempre hay, pues ante ese misterio de la aparente inactividad divina, de la aparente impotencia de Dios, ¿no? De ese Jesús que se refleja máximamente cuando Jesús está en la barca, en medio de la tempestad, en el lago de Genesaret, y los que sus discípulos, sus apóstoles, le zarandean y le dicen, pero maestro, que perecemos, ¿no te da igual que nos vayamos a hundir, que estamos aquí pasándolo fatal, ¿no? Bueno, ese es el misterio. En lo humano, Jesús está dormido, pero no hemos de perder de vista que Jesús, ese es el Jesús dormido en lo humano, está despierto en lo divino, que es por lo que les reprocha, hombres de poca fe, porque habéis dudado, ¿no? Se levanta, manda a la tempestad y vino una calma impresionante que se quedaron impresionados, quedaron asombrados, diciendo, ¿quién es este? Que hasta el mar y las olas, el mar, el viento, las aguas lo obedecen, ¿no? ¿Quién es este? Pues ¿cómo? ¿Quién va a ser? Dios, el que los tiene en sus manos. ¿Cómo no lo van a obedecer, ¿no? Lo que pasa es que hay momentos en los que uno pues, puede perder de vista pues, esa realidad ante la inmediatez del sufrimiento y sobre todo cuando esos sufrimientos son intensos. Porque no olvidemos que no ya la posesión, que eso ya nos lo imaginamos, claro, pero una obsesión diabólica es terrible, porque es una situación de estar atrapado por unos sentimientos, unos pensamientos que uno no desea y que a uno lo atormenta, que le llenan de miedo, que le llenan... Entonces, bueno, pues es muy duro, es muy duro. O una opresión o influencia diabólica que está afectando a su corporidad, a su psique, que está haciendo que se sienta rechazado y vaya siendo rechazado sistemáticamente, o que vaya fracasando en todo lo que emprende, que cuando llega el momento nunca remata la jugada, ¿no? Diríamos en términos futbolísticos, ¿no? No remata nunca, ¿no? Siempre se le hunde todo, siempre se le frustra todo en el trato con los demás, en la amistad, en el amor humano,
en los negocios, en la profesión, es un fracaso detrás de otro, ¿no? Pues, o cuando la opresión o la influencia diabólica es, como veíamos el otro día, en esta mujer encorvada que llevaba 18 años, ¿no? Pues con esta opresión diabólica, y el Señor dice, estaba con un espíritu, le echó el espíritu y la mujer se curó inmediatamente, ¿no? Bueno, pues claro, personas que padecen enfermedades, opresiones, pues de cosas muy diversas, que van al médico, el médico llega un momento en que ya no las toman en serio porque las mandan al psiquiatra o al psicólogo, porque piensan que esto no tiene un correlato clínico. Esta situación clínica no se corresponde con una analítica, ¿no? Pues como le dijo, cuenta el vicepostulador de la causa de Santa Teresa de Calcuta, que cuando fue el arzobispo de Calcuta a visitarla al hospital, el médico, que era un hombre creyente, cristiano, le dijo, llame al exorcista, porque, monseñor, el cuadro clínico de la Madre Teresa, que es pésimo, no se corresponde con una analítica que es perfecta. La mujer está estupendamente, pero su cuadro clínico es de un abatimiento, de una situación terrible, son lo que se llama la opresión diabólica en clave de enfermedad. Y claro, el que padece eso, pues, o el que está padeciendo vejaciones por fuera, que se le estropea todo, los electrodomésticos, el carro, que va el ordenador, le deja de funcionar, el celular, el tal, empiezan, claro, le esconden cosas, lo pasa también muchas veces, y tal, claro, ese tipo de vejaciones, pues como le pasaba al santo cura de Ars, o le pasaba a San Pío de Pietrelcina, o ha pasado pues tantos santos, ¿no? Para dificultar su tarea, pues son sufrimientos muy grandes, ¿no? Y entonces, pues tenemos que tener o presencias, por ejemplo, en la casa, ¿no? Infestaciones de lugares, de plantas o animales, de pronto la mascota que se pone agresiva y que son cosas, son realidades que hacen sufrir mucho a la gente, porque además se encuentran incomprensión en los que los rodean, que saltan, y que claro, si encima pues van al párroco y se ríe de ellos o los toma a broma, o van al obispado y dice, pues usted vaya al psicópata, pero al psiquiatra y tal, porque, hombre, pues es una pena porque, claro, pues son personas que están padeciendo. ¿Cómo Dios permite esto? ¿Cómo yo llevo toda mi vida pues sintiéndome rechazado o sintiéndome rechazada? O cómo yo, pues no sé, son cosas, claro, que vienen muchas veces de heridas desde el seno materno o son incluso herencias de los antepasados y les vienen, claro, desde el momento en que fueron concebidos. En fin, que son situaciones pues muy importantes, vamos, muy dolorosas, ¿no? Otro punto que conviene tener presente en este ministerio y para entender este ministerio es la creación de los seres personales. Dice la Escritura que cuando Dios crea al ser humano, lo crea a su imagen. Dice, hagamos al hombre, dice la Trinidad, a nuestra imagen. Los creó hembra, hombre y hembra, de la misma raíz, ordenamos a los hijos, Trinidad también. Hombre y hembra los creó. O como relata el segundo relato de tradición yavista, pues que dice que Adán iba poniendo nombre a todas las criaturas, pero no había nadie semejante a él. Nadie semejante. Y entonces, pues no tenía a quien amar. Entonces estaba como dormido, decía Juan Pablo II, ¿no? Que el ser humano, cuando no tiene a alguien igual a quien amar, pues se siente como no tiene sentido su vida. Así empieza el capítulo 10 de su, me parece que es de su encíclica Redemptor Homini, su primera encíclica, en que dice, sin amor no se puede. El hombre se encuentra para sí mismo como un ser incomprensible. Si no recibe y da el amor. No tiene, no se siente querido y luego no se entrega, no tiene la oportunidad de entregarse a alguien semejante a él. Bueno, pues Dios crea a los seres personales a su imagen. En el caso humano, pues el caso de los ángeles, pues son seres espirituales, que así lo explica la Biblia, da
nombres incluso de algunos de estos ángeles, los presenta en su función de acompañar a los humanos, de protegernos, de ser mensajeros. Ángel significa mensajero, evangelio, buen mensaje, ¿no? Pues son los mensajeros que elevan a Dios, como decimos en la plegaria eucarística primera, que este mismo Espíritu nos lleve estas ofrendas hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, por manos de tu ángel. Entonces ellos elevan nuestras plegarias, nuestras necesidades al Altísimo, a la Santísima Trinidad, y ellos nos transmiten las inspiraciones del Espíritu Santo y nos acompañan y nos protegen y nos llenan de fortaleza para ese combate en que nos movemos. Entonces, bueno, pues Dios crea esos seres personales que no tienen cuerpo. Esos seres son irrepetibles, así como los humanos somos en cierto modo irrepetibles en nuestra dimensión espiritual. Y luego en la dimensión corpórea, como está adaptada al espíritu, también es muy repetible. Por eso el ser humano, dicen los antropólogos, es un fracaso evolutivo, decía Arnold Gehlen a principios del siglo XX, que es uno de los primeros especialistas en antropología filosófica. Pues dice, el ser humano es un fracaso evolutivo porque, a diferencia de los procesos de los animales que se ordenan a una mayor especialización, el ser humano no, es un ser no especializado. No tenemos instintos, tenemos tendencias que hay que educar, para que hay que adaptarla a nuestro espíritu, a nuestras decisiones. Claro, pero es un ser humano, es un ser que puede vivir en Alaska y que puede sobrevivir en el trópico. En los sitios más opuestos y más dispares, no tenemos, decía Arnold Gehlen, no tenemos unas aletas, unas alas, unas pezuñas para cabalgar, no tenemos unas garras para cazar, no tenemos... No, nuestras manos no sirven para nada, para servir para todo. Porque el cuerpo humano es un cuerpo, eso ya no lo decía Arnold Gehlen, ¿no? Pero sí lo considera así la antropología cristiana, que siempre uno de las verdades más recalcadas, el Concilio de Viena, el Lateranense IV, una serie de concilios, la unidad única, sustancia, a la vez espiritual y corpórea. Es de los dogmas, por así decirlo, de las verdades de nuestra fe más recalcadas por el magisterio y presentes en la escritura y en la tradición de los padres, en la sucesión apostólica, en esa comunión apostólica, ¿no? Que nos pone en contacto, nos hace viva la escritura y nos da la fuerza de los sacramentos para vivirla, para responder a la palabra de Dios, como explica Benedicto XVI en sus catequesis sobre los padres de la Iglesia al explicar la sucesión apostólica, ¿no? Entonces, pues digo que las criaturas espirituales, nosotros que somos espirituales, el espíritu es inmortal. Como es inmortal, no tiene instinto de conservación. Al no tener instinto de conservación, no se repite. En cambio, los seres mortales necesitan repetirse para luchar contra la muerte. Engendrar para luchar contra la muerte. El ser humano no. El ser humano procrea, pero no para luchar contra la muerte, sino para propagar el género humano. Para propagar los hijos de Dios. Y que nazcan todos aquellos que Dios quiera que nazcan, que sean procreados, ¿no? Entonces, pues, el ser humano, ya digo, al tener esa dimensión espiritual, hace que no tengamos una necesidad de actuar, por eso somos libres, porque no necesitamos, sino podemos actuar o no actuar. Y luego somos muy creativos, muy versátiles, podemos actuar de una manera o de otra. Esa es una participación en la creatividad divina espectacular por parte de las criaturas espirituales. Tenemos por eso, claro, somos tan irrepetibles. Cada uno, los ángeles, dice Santo Tomás de Aquino, pero la Iglesia lo llama el doctor angélico porque es el teólogo que mejor ha explicado la condición angélica, ¿no? Pues dice que los ángeles son irrepetibles.
Cada uno rompe el molde, cada uno agota a su especie. El ser humano no, pero en cierto modo sí, porque como somos una unidad sustancial, nuestra dimensión espiritual sí es irrepetible. Por eso no se transmite por generación, sino que hace falta una intervención creadora divina, y por eso se dice que los humanos procreamos, no reproducimos, procreamos. Ponemos las bases biológicas para que Dios infunda, porque se ha aliado, ¿verdad? Hecho ese pacto, esa alianza, se ha comprometido a infundir un principio vital cada vez que hay unas bases biológicas para un ser humano. Y así lo hace. Y por eso decimos, decía Juan Pablo II, Dios está en el primer grado de nuestro árbol genealógico, en el orden espiritual, mientras que en el orden corporal pues tenemos muchos antepasados, pero en el plano espiritual Dios es nuestro Padre, es nuestro Creador. Y nuestros padres, decía Jesús, no llamáis padre propiamente a nadie, a ningún humano, porque en realidad es que no lo son. Nuestros padres han puesto las bases biológicas, han procreado, pero no son padres en su sentido total. De quien dependemos totalmente está el Padre. Entonces, por eso, claro, el ser humano, como en nuestro cuerpo está adaptado al espíritu, tiene unas notas personalistas que hace que pues, de una familia que han tenido dos hijos gemelos monocigóticos, es decir, fruto de la fisión de un solo cigoto, o sea, idénticos desde el punto de vista biológico, genético, tienen la misma dotación, todo, y sin embargo, cada uno es como es. ¿Por qué? Porque luego ese ser va a estar adaptando toda su fisiología a su condición personal. Y entonces es un ser espiritualizado. Ya hemos dicho que el ser humano no tiene instintos, tiene tendencias que hay que educar y que eso pues, está en el orden corpóreo, el orden de la psique, y hay que educar. Pero es una propiedad de nuestra psique, una propiedad espiritualista, no espiritual, espiritualista. De la misma manera, en el plano intelectual, nosotros no tenemos un interés utilitario como el de los animales, que solamente se ordena su subsistencia personal y específica. Solo le interesa a la abeja lo que se refiere a la subsistencia de la especie y su propia supervivencia. Nada más. Mientras que nosotros tenemos un interés utilitario universal. Como consecuencia, de ahí sale la ciencia, claro. Nos interesa lo que hace la abeja, lo que hace el burro, lo que hace el ave, lo que hacen las plantas, lo que hacen las setas, lo que hacen todo nos interesa. Porque nuestro interés utilitario es universal. Eso pues es muy importante porque hace que nuestra psique, hemos dicho, en el plano afectivo no tenemos instintos. En el plano intelectual nuestra psique es universal, tiene una universal. Son notas personalistas de nuestro cuerpo en el plano psíquico. Al mismo tiempo, nuestra biología está en dependencia y somatizamos cantidad de situaciones emocionales, etcétera, cantidad de cánceres que se desencadenan cuando una persona pues, se le bajan las defensas y surge algo que tenía y que no se había desarrollado hasta ese momento, en que, pues, por un rechazo, un sentirse abandonado, un fracaso, lo que sea, pues esa persona se desarrolla ese cáncer que estaba ahí retenido y que no se desarrollaba, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es un cuerpo muy versátil, es un cuerpo adaptado a la libertad, a la variedad del espíritu. Nuestra psique, en el plano emocional, no tiene instintos, sino tendencias que hay que educar. En el plano intelectual, pues también además tenemos una sensibilidad que tiene un interés no utilitario, nuestra afectividad. Es decir, el ser humano necesita acompañar sus funciones vitales básicas, la alimentación, la supervivencia, acompañarlo de estética, de belleza, en el plano de la procreación, la sexualidad, en el plano de la alimentación. A un asado y te ponen un trozo de carne allí, pues sin presentar, pues oiga, por favor, pues prepárelo o hácelo o tal, y luego la manera de emplatarlo y tal hace muchísimo, ¿no?
El otro día le pregunté a mi hermana, que había estado en un restaurante francés, que ya le gustan mucho esas cosas, y como motivo de su cumpleaños, y entonces le pregunté, ¿qué tal en Lafayette y tal? Y me decía, bueno, una delicia, pero eso sí, pasamos más hambre que el perro ciego, porque todos los platitos eran que si un foie de no sé qué, y te ponían, pruebe usted no sé cuánto, y te ponen una cosita que para 4 que estábamos, pero eso era pues muy, vamos, muy escaso, ¿no? Es la nouvelle cuisine esta que es para gente que esté a dieta, ¿no? Bueno, pero de todas maneras me decía, pero claro, era espectacular cómo te presentaban los platos, las salsas, el no sé qué, tal, la belleza, el arte, luego el entorno, el sitio donde estaban, que era muy bonito, tal. Todo eso pues hace que, aunque a lo mejor no es muy abundante la comida, pero sin embargo, pues que salgan muy contentos por el modo como se lo han presentado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo propio, es una nota espiritualista, es un interés no utilitario, el arte. Por eso los paleoantropólogos, cuando tienen que discernir si unos restos son humanos o no solo se fijan en si hay vestigios de espiritualidad, en la creencia en el más allá o en religiosidad. Es decir, si se ve que tenían cultos a Dios o tenían visión del más allá, que eso es un signo inequívoco para los paleoantropólogos de que eso es un Homo sapiens sapiens. Sino que además, donde quiera que haya una ciencia, o sea, una actividad técnica que revele un conocimiento científico amplio, o haya arte, aquello, sin duda ninguna, es un resto humano, y así lo reconocen. Ya digo que son notas pues espiritualistas del cuerpo, de la parte de las dimensiones corpóreas del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante porque luego, claro, pues está nuestra dimensión espiritual, que es irrepetible y que es la que nos hace ser libres, porque al no tener la necesidad para sobrevivir, pues uno puede actuar o no actuar y vivir la gratuidad, el amor gratuito. Los otros amores del cuerpo son interesados. En cambio, la caridad, que viene de Charis Charitos, gratuidad, pues la caridad es el amor del espíritu, el amor desinteresado, que se nos restablece con el don del Espíritu Santo, claro. Si no, pues estamos atrapados por el hombre carnal y que no consigue remontar ni trascender lo puramente material, ¿no? Entonces, ya digo que es conocer, entender cómo es el ser humano y, por tanto, cuando se producen, cómo fue creado y qué efectos tuvo la caída, pues tener muy claro que la salvación, como vamos a ver después, pues la salvación tiene una redundancia en toda la persona. Dios es un Dios de vivos, que nos trae la vida en el plano espiritual, nos perdona los pecados, que nos trae la vida en el plano emocional, en el plano psíquico, nos trae la verdad, nos sana nuestros afectos, nuestros impulsos y nos devuelve la salud. Y además, esa muerte no va a ser el final. La muerte, que es la consecuencia, el último de las victorias, dice, el último de los enemigos derrotados será la muerte, la parusía, cuando ya sea el triunfo final de nuestro Salvador, lo acompañará el triunfo sobre la última de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Y muerte por la que ese miedo a sufrir, ese miedo a morir, nos lleva a hacer muchas tonterías. Hay el fundador, el iniciador del camino del trato penal, Pico Argüello, que es una persona ya mayor y tal. Bueno, él tiene como una cantinela que repite mucho y que creo que tiene mucha razón, que es que dice que la mayoría de las tonterías que hacemos en la vida es por miedo a la muerte. Él lo resume así y dice, claro, por ese miedo a sufrir, entonces yo dejo a mi mujer porque tengo miedo a sufrir, no soy capaz de enfrentar que soy inmaduro, que tengo que corregir actitudes para poder convivir y establecer una comunión interpersonal con mi esposa. Entonces, ese miedo a la muerte es lo que nos lleva, y Cristo ha venido a liberarnos de eso.
Ha venido a que seamos capaces de vencer, o sea, de resucitar en cierto modo ya en esta vida. Porque ya no tengamos miedo a una muerte que además será derrotada en el día final. Como dice yo lo resucitaré en el día final. Decía Jesús en el sermón eucarístico del que relata el capítulo 6 de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan. Bueno, pues ese es el punto. El tema de la creación a imagen de Dios, siendo irrepetibles, siendo seres capaces de trascender. Trascender es una palabra muy bonita, significa scandere, subir, y trans, atravesar. Trascender es salir de nosotros, subir hacia arriba atravesando, es agrandar el corazón. Hay un filósofo que ya ha muerto que él dice que, claro, el ser humano es un ser que no es ajeno al ejercicio de su libertad, sino que si tú ejercitas bien tu libertad, llamas, pues agrandas tu corazón. Es decir, tu ser se amplía, porque ya no vives desde ti, sino también de todas las personas a las que amas. Y vas, a través del amor, vas alcanzando esa infinitud de Dios, porque vas ampliando tu naturaleza, por así decirlo. O sea, que la naturaleza espiritual no es algo estable, sino que no es insensible a las actuaciones que tengamos, tanto positivas como negativas. Si tenemos actuaciones negativas, nos empequeñecemos. Y es verdad, lo comprobamos una y otra vez. Y cuando tenemos actuaciones generosas, desplegamos, atravesamos la barrera de nuestra limitación personal, pues es que volamos, vamos, ampliamos nuestra condición y nos hacemos capaces de realizar cosas que no haríamos por nosotros mismos. Y sin embargo, que una madre o un padre hacen por sus hijos, o por su cónyuge, o por las personas que hacemos todos, por las personas cuando las queremos, y pues como decía Jesús, no hay más amor que el que da la vida a los que aman, dar la vida por los que amamos. Eso nos abre. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona, sea angélica, sea persona humana, se cierra a esa comunionalidad? Se cierra esa ley de la gratuidad, pues que se frustra. Y claro, eso produce una tristeza inmensa, inmensa. Y esa tristeza es la que genera la agresividad. Mal de mucho, consuelo de tontos. Lo único que puede consolar a un diablo, pues es hacer sufrir a los hombres, impedir que alcancemos la felicidad que ellos no tienen. Entonces, pues es ellos que se detestan entre sí. Esto se nota mucho en el ministerio exorcístico. Yo lo he notado especialmente entre Satanás y Lucifer. Se ve que en la Biblia dice que el más bello era Lucifer, era Lucero. Pero parece que por su narcisismo, pues se vio desbancado por Satanás, que es el más poderoso entre los ángeles caídos. El arrogante, ¿no? El arrogante tiene gracia porque cuando en el exorcismo uno pregunta ¿quién eres? Cuando es él, dice, bueno, ¿cómo me preguntas quién soy? Soy Satanás. Y entonces, claro, hay que inmediatamente no prestarle atención y decir, pues vete, y sin hacerle ni caso, porque se las da de muy sabe que es el jefe. Bueno, pues entre ellos se detestan. Y hay una jerarquía de sometimiento, de opresión en función de su poder, de unos a otros, de odio, todo. Sin embargo, se ponen de acuerdo en una única cosa, que concuerdan, como decía Jesús cuando le acusan de que él es un brujo que echa a los demonios en virtud de Belcebú, en virtud del príncipe de los demonios, y dice, pues si eso fuera así, todo reino dividido no podría hacer nada. Los demonios, aunque se odian, no les queda más remedio que unirse para poder conseguir un objetivo común, ¿no? Eso en la política se ve mucho, ¿no? Aquí en España tenemos dos partidos, uno comunista y otro socialista, que son los que gobiernan, se detestan, están todo el día apuñalándose y pegándose de bofetadas, pero con tal de no perder el poder, llegan a
acordar las cosas más inverosímiles. Y es eso, es que están, pues... Entonces, bueno, pues estas criaturas angélicas y el ser humano fuimos creados y al ser libres, pues tenemos que responder libremente. La creación de un ser libre significa que te entregan una naturaleza humana que no está obligada a actuar porque va a sobrevivir, actúe o no actúe. Lo que no va es a sobrevivir feliz, pero sí va a sobrevivir, no va a desaparecer. Y por tanto puede libertad de ejercicio, actuar o no, libertad de especificación, hacerlo de una manera o de otra. Esa creatividad que tiene el ser humano y que tienen los ángeles. En el caso de los ángeles es todavía más destacar la irrepetibilidad, la creatividad. Todos ellos respondieron al ser creados. Así lo explica Santo Tomás de Aquino. Hay algún demonólogo muy conocido que dice que, bueno, pues que fueron más o menos, poco a poco, dándose cuenta. Yo he hablado con él y le he dicho, mira, esto no es muy acorde con lo que da la impresión de que sucedió, tal y como lo explica Tomás de Aquino, ¿no? Dice, sí, es verdad, yo ahí me aparto de Tomás y quizá tal. O sea, él tiene sus dudas al respecto y yo creo que está en eso completamente equivocado. Entonces, pues, los ángeles, te lo dice la Escritura, lo que para los hombres es la muerte, para los ángeles es la creación. Esto es muy importante. Nosotros no decidimos definitivamente hasta el momento de la muerte, porque nuestro espíritu está incorporizado y solo al llegar a su término es cuando ya se despliega y cristaliza para siempre en el sistema que o en favor de Dios o en contra. Incluso, pues, dice la Escritura, dice la Carta a los Hebreos, que está establecido que muramos una sola vez. La antropología cristiana nos dice que no existe reencarnación y que al morir somos juzgados. Dice, et delinde judicium, statutum ex hominibus semel mori, semel, una sola vez. Et delinde judicium, y después, inmediatamente después, el juicio. Eso significa que todos conozcan al morir la sentencia que Dios ha emitido al respecto. No, porque si son personas que están en la oscuridad, que no han aceptado su muerte, que no tal, pues están en el purgatorio, en un estado de purificación, pero muy oscuro. Por eso, ¿qué pedimos en la oración por los difuntos? Pedimos, dales el descanso, la paz, y brille para ellos la luz perpetua. Que tengan luz y tengan paz. Entonces, eso es lo que en el ritual de exorcismos dice, te exorcizo todo espíritu inmundo, todo fantasma. ¿Y por qué dice el ritual todo fantasma? La tradición de la Iglesia tiene esa experiencia y sabe que hay almas que están todavía retenidas, todavía pegadas al mundo de los vivos. Eso en mi hospital lo detectamos muchas veces, porque llego a una planta y me dicen, padre, vaya a ver a fulanito, hay un enfermero o una enfermera, que está hecho polvo porque se ha encontrado muerto en las 7. Y es que a lo mejor hace unos días había muerto alguien, no se ha ido, y yo por eso les digo siempre, oye, avisadme cuando alguien esté muy malito para que se vaya bien preparado, porque si no luego se nos quedan por aquí. Y todos lo entienden, o sea, todos ahora, por muy ateos que sean, todo el mundo se da cuenta que hay que avisar al pater para que no nos molesten los difuntos, ¿no? Los pacientes, porque si no se van preparados, pues podemos tener problemas. Y es que los tienen, porque hay gente que los ve, yo no los veo, pero hay gente que los ve y claro, imagínate, pues entrar en una habitación, encontrarse con ese papelón, pues es muy desagradable, ¿no? Entonces, dales el descanso eterno, la luz perpetua. Son almas que están apegadas al mundo de los vivos porque han dejado cosas pendientes, porque no se han preparado, porque han dejado unos líos monumentales entre sus hijos, de herencias, de lo que sea, en fin, que no se han ido con los deberes hechos. Y entonces, pues, a veces sí, muy apegados al mundo de los vivos, ¿no? Incluso criaturas abortadas.
Eso también da mucha pena, porque son criaturas inocentes que no han cometido ningún pecado, pero al no haber perdonado a los porqués que conocen por medio de neurotransmisores y hormonas, eso lo explican ahora los neurólogos pediátricos, el bebé en la gestación conoce todo el estado de la madre y sabe, y ellos saben quién los ha matado y qué es lo que ha pasado, y se han enterado de todo, entonces se sienten rechazados. Y si no han perdonado, no pueden encontrar el descanso. Y muchas veces aparecen en oraciones exorcísticas, aparecen, después de haber echado a los espíritus inmundos, pues aparecen estas criaturas que no son espíritus inmundos, que perdonan, que rezan, que son, no se besan perfectamente el crucifijo, veneran a la Virgen cuando les hablas de ella. Los demonios no quieren saber absolutamente nada de ninguna de estas cosas. Son almas que están retenidas y que necesitan, que ya han sido salvadas, que están en el purgatorio, pero en un estado que necesitan encauzarse en su purgación para poder, pues, encontrar el descanso eterno, ¿no? Y poder tener las luces necesarias para esa purificación, ese descanso, ¿no? Bueno, entonces digo que es muy importante saber que los ángeles, en el momento de ser creados, aceptaron o rechazaron su vocación y a partir de ese momento ya quedan determinados para siempre lo que han escogido. Ya no tienen vuelta atrás. Eso es lo que nos sucede a nosotros en el momento de morir. Pero mientras tanto, mientras hay vida, hay posibilidad de conversión. Entonces, pues hay que saber esa realidad, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver más cosas de este aspecto de la creación. Bueno, creados para esa bienaventuranza, en comunión con los demás. Es una convocatoria, como dice Benedicto en un libro muy bonito que tiene, que resume una serie de conferencias sobre el tema, suyas, que se llama Convocados en el camino de la fe. Convocados, la comunión, ¿no? Es muy importante. Bueno, entonces, pues todo esto, claro, nos tiene que llevar a darnos cuenta de lo que es la libertad, de que somos libres, de que la primera de las puertas, que es el pecado, veremos, pues si la persona no colabora, no pone de su parte, pues no hay mucho que hacer para que se libere. Pues yo siempre recuerdo que no hay liberación sin conversión, igual que no hay sanación sin conversión. Jesús, cuando le presentaron al paralítico, primero le perdonó los pecados y luego lo sanó. Hay que convertirse, la conversión, ¿no? Entonces, eso depende de la propia libertad. Por eso, cuando una persona no colabora, ¿puedes hacer algo por ella? Pues sí, pero puedes quitarle las adherencias externas. Pero hay que rezar y pedir para que se convierta. Entonces, si le quitas las adherencias externas, vas a facilitar el camino de su conversión y que ya se encuentre sin demasiado lastre que afrontar para convertirse, ¿no? Pero hay que saber eso, que la libertad es claro, el camino de la sanación y la liberación de toda persona, de todo ser humano, también cuando está siendo afectado por estos ataques extraordinarios, estas afecciones preternaturales que afectan al psicosoma. Pero la tentación afecta al espíritu. Pero, porque dice, esta persona es que está poseída. No, un momento. Si es mala, no está poseída. Si es mala, lo que tiene es una posesión moral, por así decirlo, pero su cuerpo está intacto. Es más, los demonios suelen facilitarle que esté en perfectas condiciones para que haga el mal, para que realice el mal, ¿no? Bueno, entonces tenemos que saber también que Dios creó a los ángeles, los llamó a la bienaventuranza eterna, a nosotros también. ¿Cuál es el estado en que los humanos fuimos creados? Es lo que se llama la justicia original, que tiene en el plano del espíritu la santidad originaria, la comunión con Dios. Adán y Eva eran contemplativos, veían a Dios, el amor de Dios reflejado en toda la creación. Se comunicaban con Dios en todo. Eso que a nosotros ahora nos cuesta tanto, el ir
adquiriendo y pidiendo, ¿no?, ese espíritu contemplativo, es un don del espíritu, ¿no?, pues la piedad, el don de piedad filial, que se llama, ¿no?, que también tiene como facetas, en el plano del conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento y la ciencia, esos 4 aspectos del espíritu contemplativo. Pues nosotros, Adán y Eva, perdón, tenían la santidad original, estaban en comunión con Dios, se sentían queridos por Dios y sabían el plan que Dios tenía para ellos. Dios les había revelado que podían hacer de todo, que eran sus, por así decirlo, sus vicarios en la tierra, excepto pretender ser Dios, el árbol de la ciencia, el bien y del mal. Establecer lo que es bueno y lo que es malo, eso es lo único. Tú no eres el creador, tú no has creado la naturaleza, no puedes pretender cambiar la naturaleza ni ir en contra de la naturaleza. Expresado, como solía enseñar Juan Pablo II en su catequesis sobre la creación y sobre el cuerpo humano, la teología del cuerpo, cuando habló de ese aspecto, ¿no? Luego eso tenía una repercusión en la naturaleza corpórea, que era naturaleza íntegra, era inmortal. Mientras su espíritu estuviera unido a Dios, tenía la fuerza para mantener vivo su cuerpo. Y nuestro paso a la vida definitiva no habría sido traumático como ahora, a través de la muerte. ¿Se oye? Sí, vale. Es que han interrumpido con una llamada. Entonces, un paso totalmente traumático, ¿no? Como es el de la muerte, no. Habíamos pasado la vida definitiva sin ese trauma, ¿no? Naturaleza íntegra. Y la relación entre Adán y Eva era de una comunión estupenda, perfecta. Por eso dice, estaban desnudos el uno ante el otro y no se avergonzaban. Tú te avergüenzas ante un extraño. Entonces ellos eran una sola carne, estaban perfectamente unidos y por tanto no sentían vergüenza, ¿no? Luego, la comunión con el entorno, con el mundo en el que vivían, era de dominio, someter la tierra. Y Adán, dice el capítulo 2 del Génesis, iba poniendo nombre a las cosas, que nombrar es dominar. Entonces, pues, cuando se produce la ruptura, el pecado original, ¿qué es lo que, al perderse la santidad del espíritu, la naturaleza se pierde la inmortalidad, se vuelve mortal, entra la enfermedad, la muerte, y esto es muy importante decírselo a la gente, que a tu hijo no se lo ha llevado Dios. O sea, perdón, que tu hijo se lo ha llevado Dios, pero que quien ha causado que tu hijo se vaya no es Dios. Es el pecado. Es la acción de los diablos, que son los que adquieren el poder de matarnos, de provocar nuestra muerte, nuestra naturaleza herida. Entonces, pues, se pierde la integridad, aparece la enfermedad, las penalidades, los sufrimientos, se pierde la comunión interpersonal, que se manifiesta, explicaba Juan Pablo II, en que se visten. ¿Quién os ha dicho que estabais desnudos? ¿Es que habéis comido del árbol? Es que, claro, es esa pérdida de la comunión con Dios la que les lleva a perder la comunión entre ellos. Y Caín mata a Abel, empiezan los problemas entre los humanos, ¿no? Y luego la tierra te negará sus frutos. O sea, cuando en el capítulo 3 Dios llama capítulo y la serpiente dice, bueno, es que, perdón, Adán dice, es que la mujer le dice, es que la serpiente, entonces Dios maldice a la serpiente y le dice, pues, esa mujer, la Iglesia, personificada especialmente en la Virgen, te aplastará la cabeza cuando tú solo le harás una herida no de muerte, una herida menor. Luego le dice a Adán, a la mujer, llevarás con dolor tus preñeces. La maternidad, que es lo más gozoso, el don más grande que Dios ha confiado a las mujeres, pues lo van a tener que vivir con sufrimiento. Y buscarás con ardor un marido y él te dominará el machismo,
es consecuencia del pecado. Porque lo normal, ¿qué significa la palabra matrimonio? Matris munus, oficio de la madre. Lo normal es que la prelación en la convivencia matrimonial la tiene la mujer, porque Dios le ha confiado a los hijos, especialmente a la mujer. Y tiene pues la prelación. Sí, por eso Satanás sabía que destruyendo a la mujer, destruido el marido y destruido los hijos. Es el punto clave y es lo mismo que ha pasado con toda la ideología de género, que empezó por el feminismo radical. No empezó por el hombre, no, empezó por el feminismo radical. Y toda esta perversión sexual a escala planetaria, pues empezó por ahí, ¿no? Entonces, pues el machismo es consecuencia de ese buscarás con ardor, un marido, cuando la necesidad de la mujer es mucho más, perdón, del otro sexo es mucho más intensa en el varón que en la mujer. De hecho, pues una mujer enviuda a un varón y en 2 años ya le han buscado una nueva esposa. Es muy difícil que aguantes el sol. Y mientras que enviuda a una mujer y no quiere ni loca, de ordinario, ¿no? Hay veces que no, pero de ordinario no quieren saber nada de un nuevo matrimonio, están felices, pues sabiendo que ya ha cumplido, tal, ya tiene su familia, tiene sus hijos, tiene sus cosas, y no quieren saber nada. O sea, la dependencia del otro sexo es propia más del varón. Y sin embargo, ese buscarás con ardor un marido, pues que te va a llevar a buscar uno inadecuado, pues él te dominará. Bueno, pues son esas consecuencias del pecado original. Cuando Cristo es enviado por el Padre a remediar eso, como decimos en la plegaria eucarística cuarta, dice, cuando el hombre por desobediencia perdió su amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste tu mano a todos para que te encuentre el que te busca. Entonces Dios no nos abandona en nuestra miseria, ya le hace una promesa, y promesa que luego ya se sustancia en Abraham, va concretándola, la va renovando a su hijo Isaac, a Jacob, pero luego con Moisés, los profetas, los fuiste llevando en la esperanza de la salvación, tanto amaste al mundo que le enviaste a tu propio hijo, nacido de la Virgen María. Hicimos en esa plegaria, que es la historia de la salvación, ¿no? Bueno, pues esa promesa que Dios nos hace, y claro, no es una promesa que se limite solamente en un plano, una salvación gnóstica, por así decirlo, en un plano intelectual o en un plano del espíritu, en el plano de la psique, meramente lo intelectual, sino que es una promesa que afecta a las 3 dimensiones de la persona. Y por eso, ¿qué hacía Jesucristo? Ayer que celebramos San Simón y San Judas, pues el Señor sube al monte, como hizo Moisés, estuvo en oración intensa, Moisés 40 días, Jesús estuvo esa noche, y baja, y va al encuentro de los suyos, y les da la nueva alianza, las bienaventuranzas, tal. Y entonces dice, escoge a los que quiso. Y inmediatamente se pone a anunciar el Evangelio, el perdón de los pecados, y a acreditarlo, verificarlo, curando a los enfermos milagrosamente y expulsando a los demonios. Y si todo el mundo se agolpaba a su alrededor porque salía de una fuerza que los sanaba. ¿Por qué el Señor? Pues porque el Señor se ha adaptado si Dios ha creado el mundo a través de su palabra, a través de su Hijo, pues quiere decir que, claro, ellos saben cómo somos y saben qué es lo que necesitamos. Y que necesitamos verificar, ¿cómo sé yo que hay una iglesia, que solo hay una sola iglesia, que todas las demás nos salvan? Como dice la Dominus Jesús. ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sé yo que solamente en la iglesia instituida por Jesucristo subsiste esa única iglesia, la santidad? ¿Cómo? Pues solamente es divina, es santa, ¿no? Pues eso solamente, y que eso es, que es una iglesia apostólica, que no ha sido fundada por Mahoma, por un hombre, sino que ha sido instituida por el propio Dios, y que los mensajeros son meros enviados.
son apóstoles. De apostello hay, enviar. Son enviados, que no se inventan nada y no pueden cambiar nada. Y que nombran a otros para que sean testigos y transmitan lo que gratis han recibido. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues a través de que nos entre por los sentidos. Como dice San Juan cuenta nada más que 7 milagros en su evangelio, que no estaban subrayados en los otros evangelios. Y entonces, él dice signos, él lo llama signos. Signos, son el signo de esa salvación, claro. Porque claro, el perdón de los pecados que Jesús anuncia, que es lo más importante, pues solamente se puede verificar, es invisible, que es espiritual. ¿Cómo sé yo que Dios me ha perdonado los pecados? Salvo que me dé una señal. Pues claro, es una misericordia infinita que nos haya dado la señal del bautismo, que perdona los pecados anteriores al bautismo, y que nos dé la señal de la renovación del bautismo, ya no con agua, sino con lágrimas, en el sacramento de la penitencia. Claro, tengo un signo visible de que Dios, como dependa de mis disposiciones, solamente hay unas disposiciones básicas, que es el dolor, el propósito, pero luego sabemos, como dice San Pablo, que soy frágil y hago el mal que no quiero y no consigo hacer el bien que quiero. Y sin embargo, yo tengo la seguridad que cuando voy con la disposición adecuada de arrepentimiento, pues arrepentimiento sincero, con propósito de poner los medios para enmendarme, que si el ministro de la Iglesia me absuelve, que Dios me ha perdonado los pecados. Y es borrón y cuenta nueva. Es el sacramento de la reconciliación, el sacramento con Dios, con los demás, el sacramento de la alegría que nos saca de nosotros mismos y tiene un efecto liberador tremendo, entre otras cosas porque la primera de las cuentas que tiene el enemigo es el pecado. Y la confesión va directamente con el pecado. Por eso, claro, es fundamental el darnos cuenta de que hoy día pues hablamos mucho desde los tiempos de Pablo VI, pues de la nueva evangelización. Y claro, pues como yo siempre insisto en este libro que publico ahora, ya tengo la portada, que es un cuadro que han pintado muy bonito, y el Quo Vadis Ecclesia, ¿no? Entonces, pues es un libro donde explico que la nueva evangelización tiene que ser evangélica. Tenemos que evangelizar según el plan pastoral de Jesucristo, como hemos visto anteriormente. Entonces, ese es el plan pastoral de Jesucristo. Si no evangelizamos evangélicamente, pues claro, la gente, ¿cuándo nos cree? Pues cuando ve el milagro, cuando ve la expulsión de las influencias maléficas, cuando ve aquello que nosotros, los seres humanos, no está en nuestras manos conseguir. Y que, sin embargo, pues el Señor quiere concederlo. Y quiere concederlo como signo, dice San Juan, de la autenticidad del anuncio. De que ese perdón de los pecados no es pura palabrería, sino que es una realidad maravillosa, portentosa. ¿Quién puede perdonar los pecados? No solo Dios, efectivamente. Y eso, Dios ha dado ese poder a seres humanos, como somos los ministros, gente frágil, gente pecadora, pero tenemos ese maravilloso poder. Entonces, pues digo que Dios no nos ha abandonado al poder de la muerte, sino que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ha hecho un derroche sobreabundante de misericordia enviando a su propio Hijo. Es que más imposible. Y como dice la plegaria eucarística primera, de reconciliación primera, dice esa plegaria eucarística que has hecho un pacto con los hombres, con la encarnación de tu Hijo, que ahora ya nada lo podrá romper, porque ya para siempre tu Hijo es hombre. Es que más que eso, claro, los ángeles, dice, ¿a qué ángel se le dijo, tú eres mi hijo? O sea, lo trató como hermano. No, se ha hermanado con nosotros. Y se ha hermanado con nosotros porque los ángeles no tienen vuelta atrás. Los ángeles deciden, nosotros sí. Entonces tenemos un tiempo, somos más frágiles,
hacemos las cosas, nuestro espíritu está corporizado, va poco a poco, y entonces tenemos esa posibilidad, dentro de nuestra fragilidad, de poder rectificar, de poder convertirnos, de poder eso. Entonces, bueno, pues esto es un punto, el tema de que Dios no nos ha abandonado, pues es un punto muy claro. Claro, ¿qué pasa? Pues toda esta exégesis bíblica racionalista lo que hacía era, pues, era negar estas realidades de la fe. Entonces, toda la fe, tú niegas esa creación, niegas la llamada a la santidad, niegas la realidad de los espíritus, de los ángeles, niegas que esos ángeles habían recibido una misión que los condenados incumplen y se entrometen en la vida de este mundo hasta que llega Jesucristo y crean su reino, el reino de Satanás, ¿no? Que está a sus anchas y está, pues, aterrorizando a la gente, ¿no? Como se expresan en estas culturas animistas, ¿no? Que se ve, pues, la fiesta de Halloween, ¿no? Hay que disfrazarse para protegerse, ¿no? de esos seres que nos pueden destruir, o truco o trato: si tú no me das lo que te pido, te voy a destruir y te voy a hacer una maldición que va a morir uno de la familia este año. Entonces, claro, pues eso es una realidad, pues, que hay que saber que es de otra manera, ¿no? Que Dios, pues, nos ha enviado a su Hijo, que necesitamos de esa ayuda, que todos estos planteamientos gnósticos y pelagianos, como dice el Papa en su carta a los obispos Placuit Deo, y lo que luego desarrolló en el capítulo 2 de su exhortación apostólica Gaudete te exultate, alegraos y regocijaos, la octava bienaventuranza, pues en esos dos documentos el Papa explica que el problema principal de la vida espiritual, de la fe, es el pelagianismo y el gnosticismo. El querer salvarnos por nuestras fuerzas, que la salvación está dentro de nosotros, como dicen los budistas y los hinduistas, el yoga, el mindfulness. Es decir, yo voy a sacar de mí mismo una fuerza, despertar el espíritu de la Kundalini para que surja de mí mismo y me dé la iluminación. No, señor. La salvación viene de fuera. La salvación viene del Hijo de Dios. Es algo de esa segunda persona de la comunión trinitaria, el Hijo del Padre. De ahí viene la salvación, que nos ha ofrecido el Padre y nos ha conseguido la fuerza, el don del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Hijo, y nos ha devuelto ese Espíritu de hijos que perdimos en el paraíso terrenal, en Adán y Eva, nuestros primeros padres, que es, claro, y esa herencia, esto, pues, para estos se ha puesto de moda entre algunos exorcistas decir que no existen herencias ancestrales. Digo, oiga, entonces el pecado original, ¿qué es? ¿Me puede usted explicar? Si la base de toda la soteriología y toda la antropología cristiana es el pecado original. Y la gracia que viene y es una carga epigenética, que no es una carga genética. Cuidado, por supuesto que el pecado original tiene consecuencias y trastorna nuestros genes y tal, y nos volvemos mortales, pero ojo, la falta de la santidad, la falta de la vida divina, eso es algo espiritual, eso no se transmite genéticamente. Eso es una adherencia espiritual que va adherida a nuestros genes, y en el momento de la procreación se adhiere esa herencia, esa cadena ancestral. Que igual que, como dice el Éxodo y el Deuteronomio, en el enunciado del Decálogo, los dos momentos en que aparece el Decálogo en la Biblia, pues dice: soy un Dios celoso que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dice el Deuteronomio y dice el Éxodo. Entonces, pues hay que saberlo, porque es esto de que no hay herencias ancestrales. Entonces, ¿qué es el pecado? Algunos habría que suspenderles en antropología teológica, desde luego, porque están demostrando un desconocimiento de algo muy básico de toda la soteriología, de toda la antropología cristiana. Entonces, pues, bueno, digo que los dos grandes enemigos son el pelagianismo, yo me salvo con mis propias fuerzas, y no, o el gnosticismo, reducir la fe, la salvación, a algo teórico, algo espirituoso,
algo que no se traduce en obras, si mamáis guardaréis mis mandamientos, algo que una fe pues que no operativa, ¿no? No con obras, y eso pues no es así. Entonces, pues ese es otro punto que dice el Papa que está súper extendido hoy día en toda esta cultura de la nueva era, de yo me voy a salvar por unas prácticas orientales, por el Reiki, por el mindfulness, por el tal. El mindfulness es el 5º grado del yoga, la atención plena a los propios sentimientos, que es una renuncia a ser un yo. Entonces, claro, es la antítesis de lo que es la antropología cristiana, ¿no? Y la gente dice, bueno, qué malo tiene que yo ponga unas posturitas, porque estás invocando a Kali, a Shiva, a Vishnu, a esas deidades. Cuando haces la flor de loto, pones la otra postura, y eso, y claro, y además estás viviendo en un pelagianismo, ¿no? Un pensar que tú te vas a salvar por algo que salga de ti mismo, no el que nos salva, el que salva es el Señor, el único que puede salvarnos, ¿no? Porque es el médico, Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, ha venido al mundo con el nombre de Jesús. Dios salva, Dios quiere salvarnos y nos da un salvador, un médico. Y ese médico es el Cristos, es Jesucristo, es el que, porque la medicina que nos ha alcanzado en la cruz es el don del Espíritu Santo. Inclinato capite tradidit spiritu. Inclinada la cabeza, dice San Juan, entregó su espíritu, pero nos entregó a nosotros también el Espíritu Santo. Y por eso lo primero que hace cuando resucita, recibir el Espíritu Santo. Y recibirlo para que perdonéis los pecados como habéis sido perdonados. Yo os perdono, la paz sea con vosotros. Os perdono. Y ahora os doy el Espíritu Santo para que hagáis lo mismo con los demás. Instituye el sacramento de la penitencia después de que al resucitar ha instituido el bautismo, propiamente dicho, ¿no? La renovación de ese bautismo. Entonces, digo que la salvación, la sanación, toda la soteriología cristiana, esa respuesta de Dios ante el pecado original, ante la caída, pues esa respuesta es una respuesta integral. Entonces, siempre que nosotros nos quedamos en una evangelización gnóstica, en la que anunciamos unas teorías, pero luego no administramos el sacramento de la penitencia, no nos sentamos a confesar, en el que, como decía Jesús, ¿no? Ir y hacer discípulos. ¿Y cómo se hace uno discípulo? Bautizándolos, poniéndolos al alcance de la gracia en sus 7 modalidades, de los 7 sacramentos. Así es como hacemos discípulos, porque esto no es pelagianismo, esto es gnosticismo. Dice San Juan, miren ustedes, si uno está con Dios no peca, y si uno peca que no se preocupe, porque tenemos una víctima de propiciación por nuestros pecados, si nos arrepentimos nos va a dar la fuerza para resucitar. Claro, pero esa es la vida cristiana, no es un pelagianismo, ¿no? Ni es un gnosticismo, una teoría, un quedarse, no, nosotros tenemos que anunciar Claro, si uno luego va a la catequesis de tal y se conforma con que el niño pues sepa 4 oraciones, sepa 4 cosas bíblicas, sepa 4 cosas de la doctrina cristiana, pues no las viva. Pues si no las vive, no ha tenido una iniciación. La iniciación cristiana es eso, no es una iniciación gnóstica, no es una mera doctrina. ¿En cuántos centros de instituir centros escolares se da una teoría, pero no se ha llevado a la gente al encuentro con Cristo? Por eso, claro, insistía tanto Romano Guardini con mucho acierto, y por eso pues Ratzinger lo menciona en sus escritos, en la introducción al cristianismo mucho, luego en su encíclica cuando era Benedicto XVI sobre la caridad, el Deus Caritas Est, pues dice, ser cristiano, indudablemente no cabe ser cristiano sin aceptar unos dogmas, practicar unos ritos, celebrar esos dogmas en esos ritos sacramentales y que nos llevan a vivir un modo de vida evangélico. Pero ser cristiano no se limita a eso. Ser cristiano es un encuentro personal con Jesucristo. Nos encontramos con Cristo a través de la revelación, a través de los sacramentos, por medio de esa sucesión apostólica. Y si no llega a haber encuentro, pues no hay cristianismo que valga. Entonces, si no tenemos fe en eso, en que la gente puede cambiar,
y vamos administrando sacramentos a paganos, como decía Benedicto, pues no, es que no podemos seguir celebrando en falso los sacramentos, como aquí en España solía inculcar mucho el cardenal Sebastián, que ha fallecido hace un poco, pues a nosotros obispos españoles, que daba unas conferencias en la conferencia episcopal muy intensas sobre ese tema. Dicen, no podemos seguir prestándonos a confirmar a muchachos que no practican, aceptar a que se casen personas que no creen, el que empiezan ya entrando, viniendo, están conviviendo y que no están dispuestos a dejar esa vida desarrollada, que no aceptan el proyecto de Dios sobre la sexualidad, etc. O sea, hay no puede ser nuestra evangelización una evangelización gnóstica, es una evangelización real, que se encarna, porque Dios se ocupa de nuestra enfermedad espiritual, del pecado, de nuestra enfermedad psíquica, de nuestra enfermedad física. Y por eso Jesucristo curaba a los enfermos, Jesucristo liberaba a los atribulados por los espíritus inmundos, de la misma manera que perdonaba los pecados de la gente. Y ese es el Evangelio. Esa es la evangelio, una evangelización integral. Por eso, claro, si no recuperamos, yo siempre digo que la nueva evangelización o integra, recupera los ministerios de sanación y liberación, o no será evangelización. ¿Por qué no? Porque es que es así. Además ahora, antiguamente, pues los estados apoyaban, ¿verdad?, la religión católica y tal, pero bueno, ya eso ha desaparecido afortunadamente. Y ahora la gente tiene que ser cristiano por convencimiento, por vocación, convencimiento personal, por respuesta personal. Entonces, si no se dan esos signos con los que se ayude a la gente a comprender que tienen que responder a la llamada divina, que hay una llamada divina, y que esa llamada divina no se da en el islamismo, no se da en el judaísmo, que ha rechazado al Mesías, no se da en las culturas no cristianas, no. Eso, pero claro, el signo, la señal, es el milagro y es el exorcismo. Esos son los signos que Cristo utilizaba, que utilizaron los apóstoles y que han utilizado los santos en la historia de la Iglesia. Que ya hemos explicado el por qué eso se abandonó en cierta medida y cómo pues, hemos de recuperarlo. ¿Por qué? Pues porque eso es el remedio a las consecuencias de la caída, que tuvo consecuencias no solo espirituales, como hemos explicado, sino también físicas y psíquicas en el cuerpo, y que el Señor se ocupa de esas tres dimensiones. Yo creo que con esto, don Felipe, bueno, no sé si ha tenido que irse a celebrar misa ya, con esto podríamos dejarlo ya aquí. Y decirle para una cosa, llegó su libro. Así. Aquí. Hombre. Nosotros rescatamos los últimos 20 ejemplares que había. Muy bien. Disponibles en Chile. Pues ahí acabamos de hacer una nueva edición de 1000 ejemplares y, o sea, que ahora mismo el exportador ya tiene existencias. Bueno, entonces para que sepan los que se inscribieron que ya está disponible en el obispado. Y muchas gracias, padre, por el descuento que nos hizo en el precio. Muchas gracias. Bueno, demos gracias a Dios por todo esto que nos ha dicho el padre Javier. Y también nosotros lo que él nos dice lo practicamos. Practicamos el perdón de los pecados y también practicamos estos medios espirituales que nos recomienda el Evangelio. Sobre todo eso que dice Jesús, que si él expulsa a los demonios por el dedo de Dios, quiere decir que ha llegado el reino de Dios. De esa manera. Y hay un rito muy significativo, como usted sabe, que en el sacramento que infunde el Espíritu Santo, el sacramento de la confirmación, precede la renuncia a Satanás, ¿no? Para que pueda el Espíritu Santo verdaderamente ser infundido en el corazón de la persona. Eso que indica que es un acto también de fe, que el espíritu maligno no al acecho como para tomar posesión. Y por eso tenemos que estar siempre bajo el imperio del Espíritu. Vamos a terminar entonces recitando la oración que Jesús nos enseñó. Yo ahora tengo la Eucaristía, lo voy a comentar mucho, Padre, en la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Amén.